Entonces, fíjense, vamos a demostrar el siguiente teorema. Tenemos una función definida de Rn continua en su dominio. Si el dominio es cerrado y acotado, entonces la imagen también va a ser un cerrado y acotado. ¿Cómo ven? Suena lógico. Sí, es lo mismo que yo pensaría, ¿no? Bueno, vamos a primero demostrar primeramente que f de a es acotado. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí sí vamos a proceder por contradicción, ¿sale? Entonces, vamos a supongamos, ¿no? Que f de a no es acotado, ¿sale? Por ejemplo, vamos a, el dibujo no sé si hacerlo, a ver, déjenme ver aquí. Simplemente, estoy, ¿qué estoy suponiendo que f de a no es acotado? Ok, pues aquí está f y, deja pensar, ok, y aquí está el dominio f de a, ¿no? Que vamos a suponer que no es acotado. Ahorita hacemos un poquito de, de cosas, ¿no? Entonces, sí, porque aquí lo único que digo es que f de a no es acotado, entonces se ve como que siempre se aleja, pero ahorita lo voy a decir más de forma precisa. Es decir, existe, vamos a ponerle aquí, dado un k, eh, dado un k que pertenece a los naturales, existe xk, vector que pertenece a tal que la norma de f de xk siempre es mayor que k, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, más o menos en el dibujo es, si yo agarro una bola de radio k, ¿no? Alrededor del origen, siempre puedo encontrar un punto xk que tiene norma superior a esta bola, sin importar qué tan grande sea la bola que yo me haya tomado, ¿no? Entonces estoy pensando que esta bola verde es grande, ¿no? Entonces, lo que en realidad está pasando es que este FDA, pues cada vez existen puntos tan lejos como queramos, ¿no? Y entonces, digo, si hago esto, pues tendría que hacerlo hacia el infinito, pero supongamos que esta bola tiene, este es un radio grande, ¿no? Y entonces siempre vamos a poder encontrar puntos muy lejos, ¿no? Entonces, así estamos, así podemos definir una sucesión contenida en A, ¿no? Así que aquí le ponemos un xk contenido en A, ¿no? ¿Vale? Ahora, como, como A es acotado, por eso aquí sí estoy suponiendo por contradicción, ¿no? O sea, me voy a fijar. Ah, bueno, los xk no están aquí. Estos son los, perdónenme, aquí estos son los f del xk, ¿no? Este es el f de xk gorro, ¿vale? Ese punto que está en el dominio, pues entonces aquí
nuestro dominio es acotado, ¿no? Entonces se ve como una mancha. Y los XKs, pues están adentro del conjunto, ¿no? Algo raro ahí. Entonces, estos son los XKs. Entonces no importa, o sea, la parte del codominio, pues se alejan mucho, ¿no? Para, para bolas grandes siempre hay uno afuera, pero estos de aquí siempre se quedan adentro, ¿no? Entonces aquí lo que estoy diciendo, como A es acotado, eh, entonces, pues la sucesión esta es acotada, ¿no? ¿No? O sea, al conjunto A lo puedo meter dentro de una bolita de radio epsilon, ¿no? Porque es acotado y se ve como está en el dibujo, ¿no? Entonces, también al conjunto A de adentro, al XK que va a vivir adentro, lo puedo meter, si quieren aquí la sucesión que se va por acá, ¿no? Pues se queda adentro, entonces también se queda metido en una bola, entonces la sucesión es acotada, ¿no? Ahora, por lo tanto, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿no? Que la versión que le gusta a Dulce existe, ¿no? XKL una subsucesión de la sucesión eh, tal que pues esa subsucesión sí converge a X0, ¿están de acuerdo? Para un X0 que pertenece a Rn, ¿sale? O sea, lo que estoy diciendo es, la sucesión vive en F y quién sabe cómo sea, ¿no? Pero hay una parte de la sucesión, ¿no? Que a lo mejor esta sucesión, pues sí se está acercando a un punto que vive en X, en Rn, y que de hecho, por como está el dibujo, debería de vivir en A, porque A es un cerrado, ¿no de acuerdo? ¿Vale? Ahora, fíjense. Pero eso nada más es el dibujo. Hasta ahorita nada más decimos que esa sucesión que tomamos aquí tiene que tener una subsucesión convergente, ¿no? Ahora, como A es cerrado, esto implica, bueno, déjale pongo, el XL, fíjense, el XKL está contenido en A, ¿no? La sucesión, subsucesión. Entonces, esto implica que el punto límite tiene que estar en A, ¿sale? ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿No estás de acuerdo? ¿Podría explicar eso, profe? ¿No estás de acuerdo yo? Eh, Cuando, o sea, un punto está en la cerradura y sí, solo sí. Eh, Déjenme pensar, ¿eh? Es que eso debería de ser. Un punto está en la cerradura sí, solo sí, para toda sucesión contenida en él que converge, entonces el punto tiene que estar, o más bien, no es así. Es X está en la cerradura de A, sí, solo sí, existe una sucesión contenida en A que converge ese punto. ¿Sale? ¿Eso no lo demostramos? Bueno, ahorita créanme, si no ahorita vemos cómo lo arreglamos. Que creo que ahorita, déjenme ver. Bueno, el de Ballestras no lo demostramos así, pero eso sí se lo dejé de tarea moral, ¿no?
Creo que se le dije que iba a venir en el examen y no la puse, ¿no? Bueno, Bolzano Ballestras con sucesión se le deja al lector, ¿sale? Ahora, la que podría, porque ya la habíamos pactado así. La que podríamos hacer que no hayamos pactado es esta parte, que como ha encerrado, entonces el X0 se tiene que quedar en A. Esa puede que me convenzan de demostrarla, ¿sale? La de Bolzano Ballestras, pues ya habíamos pactado que ustedes le iban a hacer, ¿sale? Pero continuemos y ahorita vemos qué es lo que qué es lo que le complementamos, ¿no? Entonces, eh, como por otra parte, vamos a ponerle. Ah, bueno, entonces si nos regresamos al dibujo, pues el punto rojo, el X0, sí se ve como el dibujo, ¿no? Como lo que esperaríamos. ¿Mm? Ahora, por otra parte, como F es continua, eso sí lo vimos, ¿no? ¿Qué pasa con la sucesión de imágenes? ¿Lo demostramos por puntos o lo demostramos por cualquier sucesión? La caracterización de sucesiones, ¿no se acuerdan? Creo que fue por puntos. Ah, pero fue hace poco, ¿no? Porque necesitamos el concepto de continuidad. Entonces, a ver, continua. Esta es la composición. Estoy buscando el resultado acá. Aquí está. Ajá, lo hicimos por puntos. Entonces voy a usar justamente este. La función es continua en X0 si para toda sucesión contenida en A que converja, entonces la sucesión de imágenes converge, ¿no? Entonces, como F es continua en X0, entonces eh, esto implica que la sucesión F de X, F de XK lambda tiene que converger a F de X0. ¿Están de acuerdo? Porque la XK lambda es una sucesión que vive en A y que converge a X0, ¿no? Entonces, tiene que pasar esto. Ujú. Entonces, ¿qué estoy haciendo en el dibujo? Ah, bueno, ahora me estoy fijando a dónde están yendo a evaluar los rojos, ¿no? Este, acuérdense que la subsucesión termina igual que la sucesión, o sea, quiere decir que tiene valores tan grandes en el índice como la sucesión original. Entonces, estos rojos en realidad son puntos que están muy lejos, no sé si lo perciben. Ajá. ¿Por qué? Porque el K lo que me mide es el índice, me va diciendo que no están en la bola de radio K, ¿no? En el origen. Entonces, estos puntos que están al final, que se van aproximando a X0, cuando los valúas, de hecho, se van muy lejos, ¿no? O al menos eso es lo que debería de pasar en el dibujo. Y aquí estamos diciendo que están aproximándose a un f de X0, que a lo mejor el f de X0, pues a lo mejor es este, ¿no? Pero tiene que estar en algún lado el f de X0, ¿no? Pero si se dan cuenta, como que lo que nos dice el dibujo es que eso no está pasando, ¿no? ¿Eh? Pero por la continuidad sí tenía que pasar. Entonces ya nada más hay que arreglar esa parte, ¿no? O sea, ya teóricamente ya dijimos, bueno, sí tiene que converger al f de X0, pero ya estamos viendo, ¿no? Por el dibujo que no debería de ser así, ¿sale?
Y eso lo voy a arreglar poniendo lo siguiente, fíjense. Pero esto no es posible por lo que puse en el dibujo, que lo que puse en el dibujo es que la norma de f de x KL, ajá, gorro, siempre es mayor que el KL, ¿no? ¿No? Entonces, em, si este L tiene infinito, ¿a dónde se me está yendo esto? Por lo tanto, esa es la contradicción, ¿sale? Por lo tanto, f de a está acotado. Ahora, ¿qué parte quieren que repase? ¿Quieren que la volvamos a decir? ¿Quieren que hagamos algunas partes? Bueno, volvemos La, a decir, la contradicción, ahí me perdí un poquito dónde está, es que me distraje. pues que los puntos estos de la evaluación se van alejando, ¿no? Entonces van teniendo una norma cada vez más grande. Entonces no pueden converger a, a un punto. Pero no sé si eso lo ven. Creo que no tanto. Ok, entonces vamos a dejarlo en verde. La contradicción se quedó en verde. Ahora, ¿qué más no entendieron? ¿Todo lo demás sí? Pues seguimos por contradicción. Entonces suponemos que la imagen no es acotada. Entonces, dado un número k, existe un xk que pertenece a tal que la función valuada en xk pues es mayor que k. Si no existiera, pues entonces ese k sería la cota, ¿no? De la imagen, ¿no? Entonces, siempre dado un k en los naturales, debo de poder ser capaz de encontrar un punto de la sucesión que tiene norma más grande, ¿no? Entonces, con eso definimos por axioma de elección una sucesión contenida en A. Entonces, como A es acotado, entonces XK es una sucesión acotada porque está contenida en A, ¿no? Y por lo tanto, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe XKL, una subsucesión de XK que converge en Rn, ¿no? Ahora, como A es cerrado y la sucesión está contenida en A, la subsucesión, ¿no? En este caso, entonces el punto tiene que ser un punto de A por ser cerrado. Entonces, por otra parte, como f es continuo en x0, la sucesión de imágenes de la subsucesión tendría que converger a f de x0. Pero por cómo fue construida la sucesión original, esta sucesión pues no puede converger, ¿no? Y la contradicción vino de suponer que el dominio era no acotado, el codominio, ¿no? ¿Sí? No, porque estoy ocupando que A es acotado, ¿no? Entonces, mm, si converge, ¿eso implicaría que sí está acotado? ¿Y Es converge que quién? yo tampoco entiendo muy bien la contradicción. O sea, es contradicción porque si converge, eso tendría que implicar que está acotado. Porque esto niega la definición de convergencia. Esto de aquí. ¿Sale? Menor que KL. Ah, bueno. Tendría que ser eso menor que KL. No tanto. No tanto como que veo que les cuesta trabajo. O sea, intuitivamente, o sea, la sucesión es como la roja y se va yendo cada vez más lejos y se nos saldría de la hoja, ¿no? Porque cada vez tiene norma más grande. Entonces, como cada vez tiene más norma más grande, no puede aproximarse a un valor.
Siempre lo va a pasar. ¿Por qué? Porque ese valor al que digan que se va a aproximar, ese valor tiene una norma. ¿Sale? Entonces se va a estar alejando de ese valor, ¿no? Ese valor tiene que vivir en algún momento, en algún espacio, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que se está yendo, ¿no? O sea, no sé, para los físicos, si hay un punto en el universo, hay una distancia en el centro del universo a ese punto. Pero nosotros siempre nos estamos alejando más y más y más y más y más. Entonces no puedes acercarte a ningún punto, ¿no? Si lo tuviera, pensemos que la Tierra fuera nuestro eje coordenado en el, no que es el centro, ajá, sino que el origen lo ponemos coordenado en el planeta Tierra, ¿no? O sea, profe, eso de que la norma de f de xk es mayor acá es porque f de a no es acotado. O sea, es por eso que Es por construcción, dan los puntos. es por construcción. Acuérdate que escogimos los XK de tal manera que f de XK es mayor que K, su norma. O sea, yo puedo poner eso, o sea, yo puedo construir esa parte como a mí me convenga. Lo que pasa es que si suponte que existe un K, tal que la norma de f de XK es menor o igual que K, pues estás diciendo que entonces, o sea, que no existe ningún punto en X que haga esto, ¿no? Entonces todos los puntos, o sea, f de x siempre va, la norma siempre va a ser menor o igual a k, entonces está acotada, ¿no? No, ok, sí, sí, ya lo entendí. O sea, si no puedo exhibir el punto, pues ¿sabes? El xk lo estoy renombrando con el axioma de elección, pero digamos, si no existiera este punto que cumple esta cosa, entonces todos los puntos tienen norma f, o sea, cuando la imagen de todos esos puntos tiene norma menor o igual que k, ¿no? Entonces estarías encontrando una cota, y estarías diciendo que la imagen es acotada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no lo pude formular por contrapuesta porque sí estoy ocupando que es acotado para poder ocupar Bolzano-Weierstrass, ¿no? ¿Sale? Ok. Profe, otra pregunta. ¿Y no falta ver que, o no sé si eso es obvio, que es cerrado? Sí. Pero no hemos llegado a esa parte. Ah, bueno, es que pensé que ya había acabado. Ahorita nada más demostramos que la imagen es acotada. ¿Sale? Y estamos viendo qué dudas tienen. Ahora, si ya no tienen dudas, Bolzano-Weierstrass, esta parte de Bolzano-Weierstrass, ustedes ya habíamos dicho que se le dejaba al lector. Entonces esa ya está completa. Ahora, ¿consideran que hay alguna otra parte de aquí que no esté completa? Entonces John dice que esta parte también queda en dudas, ¿no? ¿Sale? La otra también, estoy seguro que también, pero como ya se las había dejado de tarea moral, pues es así. Les toca a ustedes, ¿no? Ok. Entonces, por demostrar que f de a es Profe, tengo otra duda. cerrado. Dime. Ahí como tomamos, ve que tomamos una sucesión en A, ¿eso siempre lo podemos hacer o solo si A es cerrado? La sucesión por construcción se tomó en A, mira. ¿Ya Ajá, viste? pero por ejemplo, si yo quisiera hacer eso en otro conjunto, ¿siempre lo puedo hacer o mi conjunto tiene que tener alguna característica? En este caso, esta sucesión en particular la pudimos hacer porque f de a no es acotado. ¿Sale? O sea, no importa cómo sea, simplemente si te tomas una tal que su imagen no es acotado, puedes hacer es la construcción de esta sucesión. ¿Sale?
Pero mi pregunta va más, o sea, no esa sucesión como tal, sino si yo quisiera definir una sucesión en un conjunto, ¿tiene que ser cerrado o puede ser abierto? No puede ser como sea. El chiste es que la sucesión que definas te sirva, ¿no? O sea, porque por ejemplo, si A es, bueno, si es vacío, pues no, ¿no? Pero si A es, por ejemplo, un solo punto, puedes construir la sucesión constante de ese valor, de ese punto, ¿no? Pero pues a lo mejor esa sucesión que estás construyendo, pues no te va a servir para lo que tú quieres hacer, ¿no? Bueno, gracias. Sí, o sea, si tú tienes un conjunto no vacío, pues puedes construir una sucesión en él, pues sí, pues eso es muy, o sea, eso es como, pues nada más dices cuánto vale cada uno de los valores de tu sucesión, ¿no? Aquí lo que nos ayudó no fue que construimos una sucesión así, sino que construimos una sucesión muy particular, ¿no? Para que nos llevara a la contradicción. Ajá. Pero de hecho eso no ocupó en ningún momento que la construcción de esa sucesión, que el conjunto fuera cerrado, ¿no? Lo ocupamos para el límite, o sea, para que no para la construcción, sino para que el límite de una sucesión ahí sea parte del conjunto. Porque acuérdense que podemos construir sucesiones en conjuntos, pero sus límites no necesariamente viven en el conjunto, ¿no? O sea, como si yo construyo en una bola abierta una sucesión que se vaya acercando a una de las orillas, ¿no? Entonces la sucesión vive en la bola, pero el límite no vive en la bola, ¿no? Pero sí sabemos que los límites tienen que estar en la cerradura de los conjuntos, ¿no? Entonces, por demostrar que f de A es cerrado, por demostrar que los puntos de acumulación de A están contenidos en f de A. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a demostrar que los puntos de acumulación de A están contenidos de f de A están contenidos en f de A. Y con eso demostramos que la imagen es un cerrado. Entonces, si hay Y0 que pertenece a los puntos de acumulación de la imagen. Ajá. Entonces, que me van a volver a matar aquí. Entonces sabemos que existe una sucesión YK contenida en FDA tal que YK converge a Y0, ¿no? ¿Sí o no? Pues yo no, que sí sabemos eso. A ver, un punto de acumulación es un punto de la cerradura, ¿sí o no? ¿No? ¿Cuándo no? Cuando es denso, pues sí está, ¿no? Acuérdense que un punto está en la cerradura, sí, solo sí, para toda bola de radio epsilon. La bola de radio epsilon centrada en ese punto, menos el punto intersecta A, ¿no? Y la definición de ser cerradura es que la bola intersecta A, ¿no? O sea, estar en la cerradura es todavía más exclusivo que estar en perdón, estar en los puntos de acumulación es todavía más exclusivo que estar en la cerradura, ¿no? ¿Sí o no? O sea, los de acumulación siempre son de la cerradura. Los de la cerradura no necesariamente son de acumulación, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí también se justifica con este verde, ¿no? ¿Sale? Pero no se preocupen, ahorita hacemos eso para que no vivan, ¿cómo se dice?
No piensen que los estoy engañando. Entonces, simplemente como es un punto de acumulación, es un punto de la cerradura, entonces debe existir una sucesión adentro del conjunto que converge a ese punto, ¿no? Ya vieron, John también se puede equivocar. Entonces, ahora, como YK es un punto que vive en FDA, o sea, esto es para todos, ¿no? Entonces, esto implica, esto es para acá, ¿no? En los naturales. Entonces, esto implica que existe un XK que pertenece a tal que f de xk es igual al YK, y esto, bueno, obviamente para todos estos Ks. O sea, la asociación que tengo viene, lo único que estoy diciendo es que la asociación que encontré en la imagen viene de valuaciones en puntos en A por estar contenida en la imagen. Eso es lo único que estoy diciendo, ¿sale? ¿Para qué hago eso? Pues para meterla en A, ¿no? Entonces, si me fijo en el XK, XK es una sucesión que está contenida en A, ¿sale? Entonces, como A es acotado, esto implica que XK es una sucesión acotada, ¿sale? Y entonces, por el teorema, ¿no?, de Bolzano-Weierstrass versión dulce, existe XKL, una subsucesión de XK tal que esta converge, ¿no? Vamos a ponerle, pues esto y es 0, ¿no? Entonces a ponerle tal que XKL converge a un punto X0, ¿no? Y este X0 pues es un punto de Rn. ¿De acuerdo? Ahora otra vez, again, ¿no? Como A es cerrado, entonces este punto X0 tiene que pertenecer a A, ¿no? ¿Sí o no? Porque te coma los puntos límites, ¿no? Por ser cerrado. Ajá. Entonces ahora, como F es continuo en X0, pues entonces, pues la sucesión de imágenes, ¿no? A la F de XKL, esta tiene que converger ¿a quién? A F de X0, ¿no? Este lo abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo obtuve de acá, ¿no? Ahora el FXK era igual a un YK, bueno, me faltó el gorro. FXK, esa tendría que como que converger al... Bueno, ahorita vemos, ¿sale? Ahora, acuérdense, ¿no? Recuerden que el F de XKL en realidad era igual al YKL, ¿no? O sea, esto recuerden lo de aquí, ¿no? ¿Sale? Para todos los YKs existe un F de XK. Fíjense que la asociación de XK fue construida, ¿no? De tal manera que cuando evalúes F en esa asociación siempre te da los YKLs, ¿no? Que son los puntos de la sucesión, ¿no? Que convergía aquí, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa, fíjense, la sucesión YKL, ¿a dónde converge? La YKL es una subsucesión de la YK, ¿no? O sea, vas a poner aquí.
subsucesión de esta, ¿no? Ajá. Y tengo que esta converge al Y0, ¿no? ¿Sale? Entonces, cualquier subsucesión de una subsucesión convergente converge al mismo valor. Entonces, esta subsucesión tiene que converger al Y0, ¿no? Ahora, si yo cambio aquí, es decir, como son iguales, la sucesión f de x kl converge al Y0, ¿no? ¿Sale? Y como el límite es único, entonces lo que estoy diciendo es que el f de x0 tiene que ser igual al Y0. ¿Están de acuerdo? Ahora, el x0 era un punto de A, ¿se acuerdan? Porque estaba en la cerradura, aquí arriba. Entonces, lo que estoy diciendo es que el Y0, ¿en dónde vive? Pues Y0 vive en la imagen de A, ¿no? Y eso es lo que quería demostrar, ¿no? Porque tomé un Y0 en los puntos de acumulación de A y demostré que está en la imagen, ¿no? ¿Vieron? Por lo tanto, los puntos de acumulación de la imagen están contenidos en la imagen y por lo tanto, f de A es cerrado. ¿Vale? Pregunta. Que haya dicho que toda subsucesión de una subsucesión que converge al mismo límite, ¿eso lo demostramos? Sí. Ah, entonces esa ya no la tenemos que hacer, qué bueno. ¿No? Ahora, ¿qué pasó, John? ¿Quieres que la vuelva a repetir? Andas muy distraído hoy, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, f de A es cerrado. Entonces, por demostrar que contiene sus puntos de acumulación, ¿no? Es una forma de demostrar que algún conjunto es cerrado. Entonces, si hay Y0 que pertenece a los puntos de acumulación de la imagen, entonces existe una sucesión contenida en f de A tal que la sucesión converge al Y0. Eso ahorita lo vamos a demostrar, ¿no? Ahora, como YK pertenece a f de A, ¿no? porque así se fue construida, no fue o sea, la tomamos contenida en A, entonces, entonces debe existir, o sea, para estos valores YK debe existir una sucesión en la imagen, o sea, un XK en A, tal que f de x que es igual a YK. O sea, esos vienen, esa sucesión yo la puedo regresar y obtener puntos en A que cuando los valúo me den esa sucesión. Ajá. Ahora, esta sucesión que está en A, como es acotado, tiene que ser una sucesión acotada, ¿no? Entonces, por el teorema de Bolzano-Ballesteros, existe una subsucesión de XK que converge en Rn, ¿sale? Pero como esta subsucesión está contenida en A y A es cerrado, entonces el punto X0 no solo es un punto de Rn, sino es un punto del dominio, ¿sale? Ahora, como f es continuo en X0, la sucesión de imágenes tiene que converger a la imagen del punto, que es lo que estamos poniendo acá. Ahora, no olvidar que la subsucesión valuada en f, ¿no? Es igual a los YKLs, ¿no? Al correspondiente índice que está acá, porque así fue como construimos la sucesión XK original, ¿no? Y entonces YKL es una subsucesión de YK, ¿vale? Y YK, desde el principio ya hemos dicho que convergía a Y0. Entonces YKL tiene que converger a Y0. Pero YKL es f de XKL, o sea, son la misma sucesión. Entonces f de XKL converge a Y0. Pero por un lado estamos diciendo que converge a f de x0 y por otro lado estamos diciendo que converge a y0. Entonces, por la unicidad del límite, f de x0 tiene que ser igual a y0. Pero el x0 es un punto que pertenecía a, entonces y0 pertenece a la imagen de A, que eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Y por lo tanto, pues f de A es un conjunto cerrado. ¿De acuerdo?
A ver. ¿Qué pendiente quieren hacer ustedes y qué pendiente hago yo? Tenemos dos pendientes, dos verdes, ¿sale? ¿Qué verde quieren que haga yo y qué verde quieren hacer ustedes? John dice que el primer verde y estoy totalmente de acuerdo. Este se le deja al lector. ¿Sale? Entonces vamos a hacer el primer verde. No, sí, porque necesito que vean, o sea, yo aquí ya veo que la sucesión no puede converger. Entonces, si ustedes no lo ven, sí es importante que sí hagan este desarrollo. O sea, esta línea ya es una contradicción, pero acuérdense que el nivel de la contradicción depende de qué sepan, ¿no? Entonces, pues hay que bajar el nivel, ¿no? Hay que desglosarlo un poco más para que veamos la contradicción más clara, ¿no? Entonces eso pues se le deja a ustedes. Ahora, el que sí vamos a demostrar que están pidiendo es el siguiente teorema, ¿vale? Es, ¿cómo va este? Es sea A un subconjunto de Rn. Entonces, tendría que ir así. X es un punto en la cerradura de A, sí, solo sí. Existe XK, una sucesión contenida en A, tal que XK converge a X. Ese es el otro verde, ¿no? De hecho, nosotros sí demostramos eso, que toda sucesión convergente es acotada, ¿no? También en cálculo 3, ¿no? Según yo en cálculo 3 demostramos ese y aparte también demostramos el de la subsucesión, ¿no? Que fue cuando es que hicimos, acuérdate que leíamos cálculo 1 y veíamos lo que sí se podía demostrar y lo demostrábamos, ¿no? Entonces todo eso sí ya lo demostramos. El punto es este, o sea, si un punto está en la cerradura, sí solo sí existe una sucesión que converge a ese punto. Pues ya prácticamente John les dice por qué es una contradicción, ¿no? Ya les dijo. Prueba. ¿Cuál es la fácil por participación? Vamos a hacer el regreso, ¿sale? Bien, pues sí, alcanzó. Héctor Manuel fue quien ganó, a ver. ¿Cuál es la trivial? Pues como es trivial ya no la hacemos, ¿no? Supongamos que existe XK contenida en A, una sucesión tal que XK converge a X, ¿no? Por demostrar que X está en la cerradura de A. Sea epsilon mayor que 0, ¿están de acuerdo? Ahora, estoy pensando, espérenme. Ok.
sea epsilon mayor que 0. Como xk converge a x, entonces existe una n en los naturales, tal que si n es mayor o igual que esta n, entonces la norma de xk menos x dista en menos que epsilon, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto en particular, para n, tenemos que la norma de xn menos x dista en menos que epsilon, ¿no? Pero esto es lo mismo que decir que el xn es un punto que vive en la bola de radio epsilon con centro en x. Pero acuérdense que la sucesión está contenida en A, ¿no? O sea, esta sucesión, por hipótesis, está contenida en A, ¿no? Entonces, esto implica que el punto xn tiene que ser un punto de A, ¿no? Y entonces esto implica que la bola de radio epsilon con centro en x, intersección A, es diferente del vacío, ¿no? Entonces, eh, para toda epsilon mayor que 0, demostramos esto, y eso ya demuestra que el punto tiene que ser un punto de la cerradura. Entonces, de hecho, yo me tomé xn, pero ¿cuántos puntos viven ahí? Pues toda la cola de la sucesión ya vive en A, ¿no? Y vive en la bola. Entonces, toda una cola intersecta aquí, ¿sale? Y eso ya demostró la ida, ¿no? Que como decían, era la fácil, ¿no? Y ahora se supone que el difícil es perdón, el regreso es el fácil, la ida es el difícil. Supongamos que X es un punto que pertenece a la cerradura de A, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo que dos casos? ¿Cuáles son los dos casos? ¿Pero cuáles son los dos casos? No, no hay dos casos, ¿no? ¿Por qué quieren pensar que hay dos casos? No hay ninguno de los dos casos, ¿vale? Supongamos que X está en la cerradura de A, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que hacer es construir una sucesión en A que converja. ¿Cómo le hago? Pues ya saben cómo, ¿no? Cuando quieren construir una sucesión que converge, ¿qué es lo que hacen? La 1 entre n. Ajá. Entonces, 1 entre K es un número que es positivo, ¿no? Entonces, como el X está en la cerradura de A, entonces esto implica que la bola de radio 1 entre K con centro en X intersección A es diferente del vacío, ¿sale? Entonces, sea XK que pertenece a la bola de radio 1 entre K con centro en X intersección A. Por supuesto que estoy ocupando el axioma de elección, ¿no? Entonces, bueno, el XK es una sucesión contenida en A, porque todos viven en A, ¿sale? Ahora, es fácil ver que esta sucesión que hicimos converge a X. ¿Alguien necesita que demuestre eso? Pues ya acabamos, ¿no?
Entonces, un punto desde la cerradura si solo si existe una sucesión contenida en A que converge a X. Y eso arregla todos los verdes. El primer verde tal cual es lo que dice, ¿no? Diría que X0 está en la cerradura de A, pero A es cerrado, ¿no? Y el segundo verde dice que los puntos de acumulación, pero si eres un punto de acumulación, entonces eres un punto de la cerradura, ¿no? Y entonces pues existe la sucesión por este teorema, ¿no? Y ya, eso arregla todos los verdes. Este verde ya lo dijo John cómo resolverlo, y el otro verde pues era su tarea moral de Bolzano Ballestras, ¿no? Que va a venir en este examen. Corolario. Si f es una función de A de un subconjunto de Rn a R, es continua en A, como A es cerrado y acotado, como A. No, con A cerrado y acotado. Ahorita todavía no quiero decir eso. Entonces, continúa en A con A cerrado y acotado. Entonces, existen X0 y X1 que pertenecen a tales que f de X0 es menor o igual que f de X, menor o igual que f de X1, ajá, para todo X en A. Si quieren, aquí en letras rojas les pongo la función alcanza su máximo y mínimo. ¿Sale? Es un corolario, ¿no? ¿Cómo se demuestran los corolarios? Pues son consecuencias inmediatas de el teorema, ¿no? Ya me estoy viendo muy malo con ustedes. Vamos a demostrar este, ¿no? Como es un corolario, debería decir que ustedes lo demuestren, pero a ver, prueba. Por el teorema, ¿sí ven este color? F de A sería cerrado y acotado, ¿no? Nada más que en este caso sería en R. Ujú. Entonces, mejor cambiamos de color porque yo no lo veo. Este. Entonces, por el teorema de este cerrado y acotado en R, entonces esto quiere decir que F de A tiene supremo y ínfimo en R, ¿no? ¿Sí o no? A ver, déjame nada más pensar algo. Si A fuera vacío, todo esto se cumple por vacuidad, ¿no? O sea, aquí nada más A diferente del vacío, lo que se puede suponer sin ningún problema, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si si A es vacío, pues se cumple A, ¿no? Sí, entonces vámonos, si A es diferente del vacío, entonces como F de A es acotada en R, pues F de A tiene supremo e ínfimo, ¿vale? Ahora, ¿no demostraron algo así en su tarea, que el supremo de alguien vive en la cerradura de alguien? ¿Se los dejé o no?
Ese es fácil de demostrar. ¿Se acuerdan que algo es el supremo si para toda epsilon existe un punto que se queda del lado derecho, ¿no? Que en el conjunto, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, si al supremo le resto tantito, hay uno que lo supera, ¿no? Entonces, ese es el que se queda. O sea, si quieren demostrar que está en la cerradura, lo que tienen que demostrar es que para toda epsilon, la bola de radio epsilon intersecta a A, ¿no? Entonces, lo que hacen es, toman la bola, el epsilon mayor que cero, le restan esa cantidad y en ese pedacito, ese punto, es el que se queda en la bola, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces ya los supremos e ínfimos por ese teorema son puntos que viven en la cerradura de los conjuntos, ¿no? Y como este es cerrado, pues este es f de A, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que el supremo, como el supremo está en el conjunto, en realidad el supremo se convierte en un máximo, ¿están de acuerdo? Y el ínfimo se convierte en un mínimo, ¿no? Y eso ya es lo que queremos, ¿no? O sea, tanto como decir que el supremo es el máximo, estoy diciendo que lo alcanza, ¿no? Es decir, justamente existe un x0 que pertenece a tal que f de x0 pues es igual al máximo de f de a, ¿no? ¿Sale? Y acá lo mismo, ¿no? Existe un x1 que pertenece a tal que f de x1 pues coincide con ser el mínimo de f de a, ¿no? O sea, porque acuérdense que el supremo es una cota, en este caso el supremo es una cota superior, ¿no? Pero si está en el conjunto, o sea, el máximo de hecho es una cota superior que está en el conjunto. Entonces, al momento en el que demuestro, de hecho, esta de aquí, se salen estas, ¿no? Y esto ya es como lo que nosotros sabemos. O sea, si el supremo y el ínfimo viven en el conjunto, en realidad son máximos y mínimos. Entonces, pues la prueba de esto es más como, como palabrejas, ¿no? Entonces, por eso es que se pone simplemente como un corolario. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Todo muy bien. Entonces, descanso de 5 minutos y regresamos. Profe, bueno, antes del descanso, ¿podría poner la ida del teorema, por favor? Y descanso y regresamos. Ya. Gracias. Entonces, voy a poner una definición que para ustedes fue como algo, como algo muy padre en su momento, ¿no? Entonces, la vamos a repetir, ¿no? Sea f una función que va de un conjunto A, vamos, un conjunto de Rn a Rm, y recordándola, así es cuando uno está ya recordando la pesadilla. Si decimos que f es uniformemente continua en A, si para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que, vaya, aquí anda poniendo cosas que no, entonces me fue acá. Ya hasta se están desconectando personas, ya ven, tal que, dejen de pensar, ¿cómo la vamos a redactar? Tal que, sí, vamos a ponerlo así, tal que si la norma de x menos y es menor que delta, entonces la norma de f de x menos f de y es menor que epsilon. ¿Sale? Eh, la voy a poner en otras palabras, ¿no? En otra forma. Esta la pongo porque es la forma más común, ¿no?
Pero en otra forma pondría, si X está en A, bueno, de hecho sería, déjenme pensar, para distinguir como las formas, una sería aquí, y aquí es donde empezaría la otra, ¿no? O sea, la epsilon como que ya está ahí. Entonces, si X pertenece a Y, pertenece a la bola de radio delta con centro en X, entonces f de Y va a pertenecer a la bola de radio epsilon con centro en f de X, ¿sale? O sea, estoy poniendo la notación con bolas y no solamente eso, sino que vean que aquí estoy haciendo mucho énfasis en esta segunda, que aquí el X está variando y la delta es siempre que es la misma, ¿no? ¿Ya vieron? Ahora, la diferencia elemental de la continuidad con la continuidad uniforme es que la delta depende del, o sea, cuando ustedes toman en la continuidad dicen sea epsilon mayor que 0, bla, 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 ¿no? Pero ustedes están fijando un punto x0, ¿no? En A. Entonces esta delta que existe está en función de la epsilon y en función del punto, ¿sale? Entonces, la diferencia con continuidad y con continuidad uniforme es que la delta no depende del punto. O sea, hagan de cuenta, fíjense. Si yo me tomo en la continuidad, me tomo un punto aquí, un punto x0, la delta, o sea, este es mi f de x0, ¿no? Entonces, la delta que yo tomo aquí, pues a lo mejor es esta, ¿no? Para esta epsilon, ¿sale? Pero si me muevo de punto, a lo mejor si me muevo al x1, entonces ya estoy en un f de x1 que a lo mejor está aquí, y me tomo la misma epsilon, ¿no? Pero a lo mejor aquí no me funciona la misma delta. A lo mejor aquí la delta es más chica. O a lo mejor aquí la delta es más grande. ¿Sale? O sea, la vecindad de radio delta depende no solamente de la vecindad que te tomes acá, sino de dónde estés parado en el dominio. Ajá. Y la continuidad uniforme lo que te dice es que no importa si yo me pongo en el x1, si yo me tomo la misma epsilon, me funciona la misma delta siempre. Si yo me tomo aquí el x2, me va a funcionar siempre la misma delta. Si me tomo aquí el x3, me va a funcionar siempre la misma delta. ¿Sale? Entonces la forma que tienes la delta es uniforme en todos los puntos. ¿Sale? Por eso se le conoce como continuidad uniforme, ¿no? Y es a algunos que les da pesadillas. Y también es un poquito difícil conceptualmente de entender este concepto de continuidad uniforme. ¿Vale? ¿Entendieron? Proposición. Si F es uniformemente continua en A, entonces F es continua en A. Esta es, si tú te tomas cualquier punto en A y te tomas un Y que pertenece a la bola de radio delta con centro en X, ¿no? Y la delta no depende ni de Y ni de X, entonces la imagen de Y se queda en la bola de radio epsilon con centro en F de X. O sea, es la notación de esto de mismo de aquí arriba, pero con bolas, ajá, con bolas y haciendo un poquito de énfasis de que la delta no depende de los puntos, ¿no? ¿Va? Voy a poner aquí. Aquí voy a cambiar un poco la redacción, ¿sale? Para que quede un poco mejor. Está bien como lo habíamos puesto, pero así queda más entendible. Tal que si X y Y pertenecen a A con la norma de X menos Y menor que delta, entonces pasa esto de aquí. Así queda mejor, ¿vale?
¿Quién no está en A? La bola de radio delta, acuérdense que puede que se salga la bola de radio delta puede que se salga del dominio de la función, ¿no? Pero el y sí tiene que estar en A, ¿no? ¿Sale? Para que tenga sentido evaluarlo en el dominio, ¿no? Entonces, con esto queda un poquito mejor para que quede, o sea, queda un poco más claro, ¿no? Entonces aquí si f es uniformemente continuo en A, entonces f es continuo en A, pues eso es obvio, ¿no? Trivial. O si quieren demostrar eso. Entonces trivial. O sea, la continuidad uniforme me va a dar una delta que me va a funcionar para todos los puntos, ¿no? Ajá. Entonces es una condición mucho más fuerte que la continuidad. La continuidad, el problema es que voy a tener una delta para cada punto y de ahí cómo construir una delta para todos es un problema. ¿Por qué? Porque tendría como que tomarme pues la mínima de las deltas, pero son una cantidad no numerable de deltas, entonces ese mínimo podría no existir, ¿no? Entonces por eso es que continuidad uniforme implica continuidad, pero continuidad no necesariamente implica continuidad uniforme y se vuelve un problema complicado porque ustedes en cada punto tendrían una delta, ¿no? Y cómo con todas esas deltas poder construir una delta que funcione para todos los puntos, ¿no? ¿Sale? ¿Qué me he hecho eso? Pero eso no es cierto. O sea, continuidad no necesariamente implica continuidad uniforme. ¿Por qué no se podría tomar la delta que funcionara para los puntos? Porque tendría que tomarme la mínima delta, ¿no? Ajá. ¿Y cuántos puntos hay? Ay, no sé. Hay muchos, ¿no? O sea, o sea, si A es finito, si el conjunto, si el dominio es finito, continuidad sí implica continuidad uniforme, ¿no? El tema es que, por ejemplo, si tu dominio fuera no numerable, entonces tendría una cantidad no numerable de deltas, ¿no? Y entonces, pues ahí no puedo definir un mínimo porque a lo mejor no existe. De hecho, es bien sabido que continuidad no implica continuidad uniforme, ¿no? En Sí, cálculo sí. 1 debimos haber visto, cálculo 2, algunos ejemplos de funciones que son continuas y que no son uniformemente continuas, ¿no? ¿En su tarea no vienen cosas de esas? Creo que no. Que estoy viendo su tarea. Ah, no, sí viene un ejercicio de continuidad uniforme. Ah, dice que es una asociación de cochino. Ujú. Qué bonito ejercicio. Oiga, profe, yo tengo duda de la tarea, los primeros ejercicios que son de funciones, Ujú. esos no sé cómo hacerlos. Creo que le podría decir a un ayudante que nos ayude, Claro, sí. por Bueno, es que favor. no les dije yo que son los conjuntos de nivel. Este, el 2, creo que es el único, ¿no? Es lo único que no les dije que era. Ok, sí. Que defina qué es un conjunto de nivel y que les explique un poco de eso. Sí, está bien, ¿va? Eso nada más se los puse porque no es como tal parte de esto, pero como los conjuntos de nivel después los vamos a ocupar en el curso, ¿sale? Dice, Sí, gracias. que me aviente la demostración. Pero no ven que somos flojos, por eso le pusimos trivial. Dice, prueba. Supongamos que F es uniformemente continua en A, ¿no? Ahora,
por demostrar que f es continua en A. Por demostrar que para todo x que pertenece a A, f es continua en x. ¿De acuerdo? Entonces ahora, sea x que pertenece a A, ¿no? Ahora sea epsilon mayor que 0. ¿Sale? Entonces, por la continuidad uniforme, existe una delta mayor que 0, tal que si la norma de x menos y es menor que delta y y pertenece a A, entonces la norma de f de x menos f de y dista en menos que epsilon. ¿Vale? Pues ya acabé, ¿no? ¿Sí o no? Por lo tanto, f es continua en x. Así ya la prueba. ¿Vale? Ah, fue arrastrar pluma, ¿no? Trivial. Yo cuando era estudiante sí usaba la palabra trivial de forma correcta. O sea, si les decía que era trivial es porque sí sale, ¿no? Mentalmente. Aquí está. Ok. Entonces, ¿qué iba a hacer? Se me olvidó qué iba a hacer. Ya ven cómo son. Bueno, ejemplos de continuidad uniforme. En cálculo 2 sí vimos ejemplos de esos, ¿no? Aquí no me importa tanto los ejemplos. De hecho, en cálculo 2 ya tuvieron que haber, ya tuvieron que haber visto más o menos las diferencias entre continuidad y continuidad uniforme. A ver, espérame tantito. Ahí está. Perdón. Entonces, no vamos a hacer eso. Lo que quiero hacer es más bien demostrar un teorema, o sea, ver cuándo o dar condiciones para que la continuidad uniforme, para que la continuidad se implique continuidad uniforme, ¿no? Entonces, como ese es mi objetivo, lo que vamos a hacer es dar una definición que les va a recordar un poquito algo de las mantitas, ¿no? Entonces, sea A un subconjunto de Rn, ajá, déjame ver. Si U es igual a, vamos a poner esta notación, a U alfas, subconjuntos de Rn, ¿no? Vamos a poner que estos alfas están en un índice. O sea, me estoy tomando una colección de subconjuntos de Rn indexadas, ¿no? Entonces, es una familia de conjuntos abiertos. Decimos que U es una cubierta de A, es una cubierta abierta de A, si A está contenido en la unión de los alfas en is de los U alfas. ¿Sale? ¿Cómo ven esta definición? Justo ayer Yarit mencionó mucho eso de cubierta, pero pues nadie le entendió porque no lo habíamos visto. ¿A quién le cambio la letra? A la U, a esta?
W. ¿Sale? La cubierta siempre es como garigoleada, entonces casi nunca hay confusión en eso. ¿Sale? Entonces, ¿esto, Dulce, no te recuerda a las mantitas? Sí, más o menos. Estuvo pesado ese teorema. Bueno, ahora la versión realmente buena de mantitas es, no le vamos a llamar mantitas, le vamos a llamar cubierta abierta. ¿Vale? Ajá. Ese es como el nombre formal de lo que nosotros conceptualizamos como las mantitas. En realidad es como tener una cubierta abierta. ¿Sale? Nada más que aquí la cantidad de mantitas es arbitraria. Y en ese teorema decía que si lo podíamos cubrir con una cantidad arbitraria, podíamos extraer una subcubierta finita, o sea, una cantidad finita de mantitas que siguieran cubriendo al conjunto, ¿no? Que esa es una subcubierta finita. Pero aquí lo importante es que ya formalizando este concepto, ese concepto se le conoce como cubierta abierta, que simplemente es una colección arbitraria de conjuntos abiertos que cuando los unes contienen al conjunto. ¿Tienen dudas de esa definición? Ahí les va la otra. Está como sacada de los pelos, ¿no? Okay. Sea un subconjunto de Rn. No. Un dibujo. Aquí está tu conjunto A. Y esta es una cubierta. ¿Vale? ¿Vale? El famoso frijol. Sea un subconjunto de Rn, decimos que A es compacto. Está como para meme, ¿no? Como para poner matemáticas en prepa y luego poner matemáticas en licenciatura y poner un frijol, ¿no? Decimos que A es compacto si para toda W cubierta abierta de A existen alfa 1 y alfa K. Entonces déjenme ver si tengo que poner la notación expandida. Voy a poner otra notación y sirve que así se van familiarizando con ella. Para todo W, le vamos a poner que esto va a ser, déjenme pensar cómo le vamos a poner. Le vamos a poner U alfas con alfa en I. Vamos a ver esta notación. Cubierta abierta. O sea, la notación está U alfa y la de arriba es la misma. ¿Sale? Nada más, me gusta más esta porque es más corta. Existen alfa 1 hasta alfa K elementos que pertenecen ahí, tales que A se va a quedar contenido en U alfa 1 unión U alfa K. ¿Sale? Es decir, déjame empezar, en este caso, se dice que U alfa 1 hasta U alfa K es una subcubierta finita de U. ¿Sale? Entonces, estamos diciendo qué significa que un conjunto sea compacto. O sea, un conjunto es compacto, en palabras muy sencillas, si toda cubierta abierta tiene toda cubierta abierta del conjunto tiene una subcubierta finita, ¿no? O sea, quiere decir
Siempre que yo puedo cubrir a A con una cantidad, lo que sea de conjuntos abiertos, lo puedo cubrir, siempre le puedo extraer una cantidad finita que lo va a seguir cubriendo. ¿Cómo ven? Sí, puede ser Rn. Ah, bueno, Rn no es compacto. O sea, para términos de la definición, sí. Podría ser Rn porque no lo estamos restringiendo a eso, ¿no? Pero Rn no es compacto. ¿Por qué no es compacto? Porque no cumple esta definición sacada de los pelos. No, hay muchos conjuntos infinitos que son compactos, ¿no? Por ejemplo, nosotros demostramos, acuérdate, Dulce, ¿quién sí cumplía? Esto es como cumplir la propiedad de las sábanas, ¿no? ¿Quién sí cumplía esto? ¿Para quién demostramos ese teorema, se acuerdan? Nada más que ahí lo tuve que poner de una manera muy rara para no usar esa definición de Le aquí, ¿no? sacamos Supremo y no me acuerdo qué tanta cosa, ¿no? ¿Pero a O quién? sea, no me acuerdo. Déjame ver. Aquí está, mira. Sean A y B, A menor que B. Si A está cubierto por una cantidad arbitraria de bolas abiertas, entonces existe una cantidad finita de esas bolas, de tal manera que el intervalo AB se queda contenido en esas, ¿no? De hecho, aquí demostré que el intervalo AB cumple que para toda cubierta de bolas, no cubierta abierta, sino cubierta de bolas, se le puede extraer una subcubierta finita de bolas, ¿no? Entonces, de hecho, lo hicimos para el intervalo AB, ¿no? Como que el intervalo AB tendría que ser compacto, ¿no? Fíjense, ¿cómo se arregla? Yo tendría que tomar una cubierta abierta de abiertos, ¿no? Pero cada uno de esos abiertos es un abierto. Entonces puede ver como unión de bolas, ¿están de acuerdo? Entonces, en realidad, empiezo con mi cubierta de abiertos, que no necesariamente son bolas, y después tomo una más grande, donde ya todas son bolas, ¿no? Y ahí después a esa le extraigo una subcubierta finita, ¿no? Ajá. A esa que construimos, a la grandota. Y esos, déjenme pensar, esos abiertos tienen que estar, o sea, esa cantidad finita de bolas que me tomé, tienen que venir de alguno de los originales, o sea, están contenidos en alguno de los originales, ¿no? Entonces me tomo los originales y esos originales van a ser más grandes que las bolas que tenía aquí y van a seguir conteniendo al intervalo AB. O sea, de hecho aquí demostramos que el intervalo cerrado es compacto. Necesito hacer ese ajuste porque aquí lo hice para cubiertas de bolas, no para cubiertas de abiertos. ¿Sale? Profe, ¿cuál es la diferencia en eso? O sea, tomarla abierta y no tomarla abierta. O sea, la diferencia es que uno me estoy tomando cubiertas de abiertos muy específicos. O sea, son cubiertas de bolas abiertas. Pero las cubiertas es tomarte cualquier colección de abiertos. Y los abiertos pueden ser muy raros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces lo arreglamos como les dije. O sea, tienen su cubierta de abiertos raros. Cada una la separan como unión de bolas y definen una cubierta aún más grande. A esa cubierta le sacan la subcubierta finita porque ya es una cubierta de bolas. Y entonces ya nada más se fijan la primera bola en dónde estaba contenida. Tiene que estar contenida en alguno de los originales, cada una de esas. Entonces, esa existencia me define una cantidad finita de abiertos del original que va a contener a la unión finita de bolas y que entonces va a contener a B y ya le extraje la subcubierta finita. Yo lo puse de esta manera porque no me quería meter en el concepto de abiertos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque
A final de cuentas, las bolas abiertas son los básicos de la topología de Rn, ¿no? Entonces, a partir de la base puedes generar toda la topología. Entonces, la base es como fijarte en los conjuntos más importantes de la topología. O sea, lo que les estoy diciendo es que las bolas son los conjuntos abiertos, no son todos, ajá, pero son los conjuntos abiertos más importantes de Rn, ¿sale? Entonces, por eso en cálculo 2 definimos la propiedad con bolas y no con abiertos, ¿sale? Pero de hecho podríamos definir la compacidad en términos de básicos, ¿sale? De hecho, hasta está este cuate está el lema de la subbase de Alexander que se demuestra con el lema de Zorn, que te dice que puedes inclusive definir la compacidad casi que con una subbase. Q cruz Q no es abierto ni cerrado, ¿sale? Eso ya lo habíamos platicado. Entonces, el chiste y lo único que quiero que me entiendan es que este se hizo con bolas abiertas y la definición es con abiertos en general, pero se puede arreglar muy fácilmente, como ya les dije cómo se arregla. Y entonces aquí lo que podemos ver es que, porque me estaban diciendo que el conjunto tiene que ser finito, pues no. De hecho, el conjunto A, B cerrado cumple ser compacto de esta definición, ¿sale? Un poquito arreglando el teorema que vimos en cálculo 2, se puede arreglar para que cumpla esta definición, ¿no? Como dice John, pues esa parte es trivial, ¿no? Entonces el intervalo AB cumple esta definición sacada de los pelos, ¿no? ¿Y para qué usábamos eso, se acuerdan? Para lo de continua, ¿no? Lo de uniformemente continua. Dar condiciones necesarias en el dominio. Bueno, dar condiciones para que, cómo tiene que ser el dominio para que continuidad se implique continuidad uniforme, ¿se acuerdan? O sea, si una función es continua en un intervalo cerrado de la forma B, entonces es uniformemente continua. Pero eso viene del hecho de que el intervalo cerrado cumpla las mantitas, pero eso viene del hecho de que el dominio sea compacto, ¿no? Entonces, si tienen una función continua definida sobre un conjunto compacto, entonces debería de ser cierto que la función es uniformemente continua, ¿sale? Eso es lo que vamos a demostrar. Y estamos haciendo un poquito lo mismo que en cálculo 2, ¿sale? Entonces, ¿cómo nació la compacidad? La compacidad salió de esta definición sacada de los pelos, que justamente es la definición sacada de los pelos que te deja poder enlazar la continuidad con la continuidad uniforme, ¿sale? O sea, alguien estuvo quebrándose el coco. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito del dominio para que me quede que continuidad implica continuidad uniforme? Y lo que necesitas justamente es la definición de compacidad. No sé quién fue, pero seguramente quien fue tuvo que haber pensado eso, ¿no? Entonces, la definición de compacidad es qué propiedad es la que yo necesito para que el dominio de la continuidad me dé continuidad uniforme, ¿sale? Fue Yarid, ayer se los platicó y así. ¿Vale? Entonces aquí le voy a dejar.